nuestro Padre Celestial. En estos momentos en los cuales iniciamos con nuestra programación, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, iniciamos nuestra programación de hoy dando en primer lugar la bienvenida a todos cuantos en estos momentos puedan estar en nuestra sintonía radial o también a través de Facebook Live. Hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar en el mandamiento más pisoteado. Y para poder entender cuál es el mandamiento más pisoteado, debo de tener las ideas claras para poder llegar a comprender que no hay gobierno sin ley. Cada país tiene sus leyes. Y hay organizaciones, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, que no tiene nada de salud, anti la salud sí, pero no a favor de la salud. La OMS impone leyes en todo el mundo. Por lo tanto, todos los países tienen leyes y el Rey del Universo también tiene una ley, porque no hay gobierno sin ley. En el libro de Génesis, en el inicio, cuando él termina la creación de esta tierra, hallamos en el capítulo 2, versos 2 y 3 lo siguiente: y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál es el día séptimo de la semana? ¿Cuál es? Afortunadamente, todavía tenemos la gran mayoría de almanaques en que el séptimo día de la semana aparece el sábado, el Shabbat, el día de reposo. El domingo es el primer día de la semana. Por lo tanto, al concluir la creación, Yahweh, Elohim, descansó, reposó en el séptimo día conforme a la Escritura. Después de la entrada del pecado, la ley dada a nuestros primeros padres fue acondicionada a seres pecadores. En el Edén, Adán y Eva, antes de la entrada del pecado, no tenían conocimiento de nuestra ley porque eran seres totalmente perfectos. Fueron creados a imagen y semejanza del Creador y por lo tanto no tenían una mente pervertida ni vivían en un mundo corrompido como el que vivimos nosotros. La ley que nosotros conocemos fue dada posteriormente, después de la entrada del pecado, a seres precisamente con tendencia al pecado. Por eso hallamos el diluvio y la destrucción por fuego de Sodoma y Gomorra. Y aunque la Escritura no nos habla mucho, hallamos por ejemplo en Génesis capítulo 20, verso 6, lo siguiente: una experiencia que tuvo Abraham con Abimelech. Y allí el autor del libro de Génesis nos dice en el verso 6 del capítulo 20: y le dijo Elohim en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón
has hecho esto, yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Está hablando de pecado, hermano y hermana. Está hablando de pecado mucho antes de llegar al Sinaí. En el verso 9 del mismo capítulo 20, después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? ¿Entendemos? Siempre hubo una ley, hermanos y hermanas, siempre, porque no hay gobierno sin ley. Y un poquitín más adelante, en el mismo libro, capítulo 26, verso 10 nos dice: y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. ¿Qué pecado? El adulterio. Por lo tanto, antes del Sinaí, todos los habitantes de la tierra tenían conocimiento de que había una ley. Y es más, en ese mismo capítulo 26 de Génesis, verso 5, nos dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham lo guardaba todo, hermano y hermana. Y aunque no mencione nada de ley, lo guardaba, y concretamente guardaba el día de reposo bíblico. El patriarca de la fe guardaba todo mucho antes de llegar al Sinaí. No habla de ley, no habla del día de reposo, pero sí que nos habla del pecado. Y en este caso concreto, Abraham lo guardaba todo. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado, hermano y hermana? Porque Abimelech le dice: hubiéramos cometido este tremendo pecado. ¿Qué es pecado? La respuesta la hallamos en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. 1 de Juan, capítulo 3, verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, Abimelech se evitó cometer ese pecado de adulterio, y al evitar ese pecado de adulterio, que él era inconsciente de ello, estaba obedeciendo la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Pero como él no cometió adulterio, él estaba guardando precisamente esa ley. La ley, repito, hermano y hermana, no fue dada en el Sinaí. En el Sinaí, la ley fue recordada al pueblo de Israel, porque por 200 y pico de años había estado sometido bajo la presión e influencia de los egipcios, y algunos del pueblo de Israel posiblemente la habían olvidado. Por eso, cuando llegan allí al monte del Sinaí, en el capítulo 20 de Éxodo, verso 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No harás en él cosa alguna, nos sigue diciendo el autor del libro de Éxodo.
Antes de llegar al Sinaí, el pueblo de Israel conocía la ley, y el pueblo de Israel conocía también el sábado, porque en el capítulo 16 del mismo libro de Éxodo dice: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, con relación al maná, tal como hallamos en Éxodo 16, versos 4 y 5. ¿Entendemos, hermano y hermana? Repito, no hay gobierno sin ley. Elohim tiene una ley válida hoy para todos aquellos que quieran obedecerle, y la prueba de obediencia está en nuestro amor. ¿Cuál es la prueba de nuestro amor? ¿Cómo podemos demostrarle nuestro amor? Precisamente a nuestro Creador. ¿Cómo le podemos mostrar nuestro amor? La respuesta es evidente. Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. La prueba de nuestro amor a Él es guardando todos los mandamientos, porque violando uno de ellos, estamos infringiendo la ley, y al estar infringiendo la ley, resulta que nos convertimos en algo muy diferente, hermano y hermana. ¿Qué sucede cuando somos desobedientes? ¿Qué sucede cuando desobedecemos algún mandamiento de esa santa, justa y buena ley? ¿Qué sucede cuando no le amamos? Porque la prueba de nuestro amor se revela guardando sus mandamientos. ¿Qué sucede cuando no le amamos al estar violando uno de ellos? Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, nos da también la respuesta, hermano y hermana. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 nos dice: el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. La prueba de nuestro amor se revela guardando los mandamientos. Cuando desobedecemos esos mandamientos, resulta que no le amamos y nos convertimos en mentirosos. ¿Y sabe usted cuál es la sentencia contra los mentirosos? ¿Sabe qué le va a suceder a todos aquellos que sigan violando la ley y termine el tiempo de gracia violando esa santa, justa ley y perfecta, que en lugar de amarle al guardar los mandamientos están desobedeciéndola? ¿Sabe usted qué les va a pasar? Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Quiénes son los mentirosos? Los que dicen, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. ¿Y qué va a suceder con los mentirosos? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Entendemos, hermano y hermana? El mundo en general guarda aparentemente el domingo. Digo aparentemente porque no guarda ningún día, pero para ellos el domingo es el día feriado, es el día de fiesta. Guardan el domingo en lugar del Shabbat bíblico, en lugar del sábado bíblico. El mundo que dice ser cristiano guarda aparentemente también el domingo en lugar del Shabbat bíblico. Por lo tanto, el mundo
y el cristianismo tienen puntos comunes de doctrina, en este caso concreto, con Roma. ¿Y qué sucederá con ellos? ¿Qué sucede con ellos? Veamos otra vez Apocalipsis, hermano y hermana, porque la respuesta la tenemos que hallar siempre en un escrito está. Y en sus frentes un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todo aquel que tiene puntos comunes de doctrina con Roma está uniéndose precisamente en esos puntos de doctrina con Roma, con esta Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y esto es lo que nosotros debiéramos de meditar, mi querido hermano y hermana que me escucha. Y lamentablemente, el cristianismo, al no estudiar la Escritura en profundidad, al darle un vistazo, si es que le da por encima algo, y el estar siguiendo y escuchando las voces de los flautistas, las voces de los agentes que Satanás tiene en la tierra, engañando al mundo entero, el mundo en general, tanto el mundo como el cristianismo en su mayoría, dicen que son salvos por gracia y que no hay ley que guardar. Lo ha escuchado usted, ¿verdad? Usted posiblemente sea uno de los que diga, no, ya no hay ley que guardar, ahora somos salvos por gracia. ¿Sabrán lo que están diciendo? Los que dicen tal cosa, ¿sabrán realmente lo que están diciendo? ¿Puede haber un gobierno, repito, sin ley? ¿No tendrá el Elohim, creador del cielo y de la tierra, una ley precisamente para su pueblo? Para que sea diferente al mundo, para que no tenga puntos comunes de doctrina con el mundo, para que sea ese pueblo escogido, para ser la luz en este mundo en tinieblas. ¿Qué sucede, hermano y hermana? Si no hay ley que guardar, y ahora somos salvos por gracia, y al no entender el significado correcto de ese porque somos salvos por gracia, a no entenderlo, el cristiano dice somos salvos por gracia, ya no hay ley que guardar, debiera de estar adorando a imágenes, que no creo que lo haga, porque las imágenes están dentro del segundo mandamiento de la ley. Estaría blasfemando el nombre de Yahweh, que no creo que lo haga. Estaría despreciando a sus padres, quinto mandamiento, que no creo que lo haga. Sería un asesino, porque el mandamiento dice no matarás. Sería un asesino, no creo que lo sea. Sería un adúltero, no cometerás adulterio, nos dice el mandamiento, no creo que tampoco lo sean. Nos dice también, no robarás. Ellos deberían estar robando, pero no creo que lo hagan, ¿verdad que no? Entonces, ¿están guardando la ley o no la están guardando? ¿Estás guardando tú la ley, amigo y amiga, que dices que no hay ley que guardar y que ahora somos salvos por gracia? ¿No te das cuenta que estás guardando parte de una ley? ¿Entendemos? Si estás guardando parte de una ley, entonces tienes un verdadero problema. Porque dices, no hay ley que guardar,
somos salvos por gracia, pero por otra parte estás guardando 9 mandamientos de esa santa, justa y buena ley dada precisamente para ti y para mí, para que no infringamos la ley, para que no seamos pecadores. Entonces, ¿cuál es ese problema que tienes, hermano y hermana? ¿Cuál es el problema que realmente tienen todos aquellos que dicen somos salvos por gracia, ya no hay ley que guardar? ¿Cuál es el problema que tienen? El 4.º mandamiento. El mandamiento más odiado y despreciado por Satanás y sus agentes que están engañando al mundo entero. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de Shabbat, porque reposo viene del hebreo Shabbat, para santificarlo, para apartarlo para Él. Algunos dicen, no, yo guardo todos los días para Él. Mentira. Porque si estás violando el 4.º mandamiento, si estás violando el Shabbat, si estás violando el día de reposo, no puedes estar guardando los demás días como santos, porque estás violando la ley. Y al estar violando la ley es pecado. Y el pecado va en contra de tu amor hacia aquel que dio su vida por ti. Porque Él fue quien dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora que reconoces que yo morí por ti, está diciendo Él, ahora que tú ves que yo di mi vida para salvarte, para que no sigas pecando, la prueba de tu amor hacia mí es si me amas, guarda mis mandamientos, tal como hallamos en Juan capítulo 14, verso 15. Pero si despreciamos un mandamiento, estamos despreciando a aquel que los dio. Y al estar despreciando el día de reposo, estamos despreciando al que lo hizo por causa tuya y por causa mía. Porque el día de reposo bíblico, el Shabbat, el sábado, el 4.º mandamiento, fue hecho por causa tuya, hermano y hermana, y por causa mía. Violar el día de reposo es estar despreciando que precisamente ese mismo día fue hecho por causa tuya y por causa mía, tal como lo hallamos en Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. Marcos capítulo 2, versos 27 y 28 nos dice así: también les dijo, el día de reposo, el día de Shabbat, el día de sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es dueño aún del día de reposo. El día de reposo bíblico, el 4.º mandamiento, el Shabbat, el sábado, fue hecho para ti y para mí, hermano y hermana, para que podamos dedicarle un día completo a Él, al Creador del universo. Y si tú dices que los otros días lo haces santo, el día de sábado también, el día de Shabbat también debería serlo porque es apartado para Él. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y la palabra santificar significa apartar. ¿Apartarlo para quién? Para Él. Desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del Shabbat, esas 24 horas le corresponden por completo a Él y en ningún momento nos corresponde a nosotros, porque el día de Shabbat fue hecho por causa mía, por causa tuya, para que podamos descansar
y dedicar nuestras energías espirituales al conocimiento de su palabra y hacer las obras de misericordia que se deben hacer en ese día de reposo. Y 20 y 30 años después de la resurrección de nuestro Creador y Redentor, hallamos unas citas bíblicas en las cuales los discípulos seguían guardando el día de reposo. Hechos capítulo 13, verso 14. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Y nos dice el verso 14 del capítulo 13 de Hechos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, un día de Shabbat, un día de sábado, y se sentaron. Aquí ellos estaban viviendo como creyentes, hermano. Pablo no era ningún hipócrita. En aquellos tiempos, el verdadero día de reposo seguía siendo el Shabbat, el sábado. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño no había aparecido todavía, hermano y hermana. La Escritura es clara. 20, 30 años después de la resurrección del Salvador, el mundo creyente de aquella época seguía guardando el día de reposo y se reunían en las sinagogas conforme a la costumbre que ellos tenían cada sábado de acudir a alabar a su Dios. Así lo hallamos en la Escritura, hermano y hermana. Y no estamos sacando el texto de su contexto, sino que estamos citando, escrito está. Verso 42 del mismo capítulo 13 de Hechos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, es decir, los gentiles, lo que hoy decimos gente del mundo, seguía guardando el día de reposo bíblico, el Shabbat. La diferencia entre un gentil y el otro era que unos creían y otros, la mayoría, no creían en nada. Pero en el verso 42 nos dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, el siguiente día de Shabbat, les hablasen de estas cosas. ¿Entendemos? 20, 30 años después de la resurrección del Salvador, judíos y no judíos guardaban todavía el día de reposo. El siguiente día de reposo, nos dice el verso 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. ¡Qué maravilla! Casi toda la ciudad guardando el día de reposo. Y no era judía esa ciudad, era una ciudad gentil donde Pablo estaba evangelizando. ¿Entendemos, hermano y hermana? Veamos el capítulo 15, verso 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, cada día de Shabbat. Hechos capítulo 16, verso 13. Estando en Filipos, y un día de reposo, un día de Shabbat, un día como hoy, porque hoy es Shabbat, hoy es día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río. Así nos lo indica la Escritura, hermano y hermana. En un día de reposo, Pablo, Saúl,
y los discípulos se congregaban con aquellos que seguían guardando el día de reposo bíblico. Capítulo 17. El alboroto en Tesalónica. Capítulo 17 de Hechos, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 días de reposo, 3 días de Shabbat, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yahshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. 3 días de reposo. Saúl discutiendo, enseñando en las sinagogas acerca de que el Mesías que ellos estaban esperando era Yahshua, al que le habían dado muerte y había resucitado. Veamos en Corinto, capítulo 18, versos 4 y 11. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, todos los días del sábado, todos los días de Shabbat, y persuadía a judíos y a griegos. Es evidente, hermano y hermana, que 20, 30 años después de la resurrección de nuestro Redentor, tanto el mundo judío de aquella época como el mundo gentil o griegos, como dice aquí, seguían guardando el día de reposo, el día de Shabbat, el día de sábado. Y en este verso 11 del capítulo 18, de hecho, estando Pablo en Corinto, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Elohim. 1 año y 6 meses son 78 sábados. Y en ningún lugar de la Escritura usted va a hallar nada referente al domingo. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, escrito en la última década del primer siglo de nuestra era, es decir, 60 años aproximadamente después de la muerte y resurrección de nuestro Salvador, Juan, el discípulo amado, estaba en un día de Shabbat en la isla de Patmos y allí estaba recibiendo la revelación del Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día de Yahweh. ¿Cuál es el día de Yahweh? El Hijo del Hombre es dueño aún del día de reposo. Juan está diciendo aquí que en un día de reposo, estando en Patmos, en un Shabbat, en un día de sábado, estaba recibiendo la revelación del Apocalipsis en un día de reposo bíblico. No hay ninguna evidencia, hermano y hermana, de que se haya cambiado la santidad del sábado al domingo. No hay ninguna cita bíblica relacionada con el domingo en lugar del sábado bíblico, en lugar del Shabbat bíblico. Solamente va a hallar usted 3 citas bíblicas haciendo referencia al primer día de la semana, nunca al 7º día de la semana. 3 citas bíblicas que los que dicen que somos salvos por gracia y que ya no hay ley que guardar, malinterpretan, manipulan la Escritura, sacan el texto de su contexto para decir ahora hay que guardar el domingo como 7º día de la semana, cuando en esas 3 citas bíblicas nos habla del primer día de la semana. Y la primera la hallamos en el momento de la resurrección de nuestro Salvador. Mateo capítulo 28,
verso 1. Pasado el día de reposo, pasado el día de Shabbat, pasado el día de sábado, al amanecer del primer día de la semana, es decir, cuando comenzaba a amanecer el domingo, el primer día de la semana, porque la palabra domingo no aparece en la Biblia por ninguna parte, aparece simplemente el primer día de la semana. Y para yo entender correctamente el significado de este pasaje, al amanecer del primer día de la semana, yo debo de entender que en ese primer día de la semana, en ese año concretamente, también se estaba celebrando el día de las primicias, día en que tenía que resucitar nuestro Redentor en un día de primicias dentro del contexto de las fiestas solemnes de Yahweh. Él murió en un 14 del primer mes hebreo, descansó en un día 15, primer día de los panes sin levadura, y por tanto día de reposo bíblico, día de Shabbat, y el día 16, al amanecer de ese día, en ese año concreto fue el primer día de la semana, día de primicias, Él resucitó en un día de primicias de acuerdo al ritual simbólico de las fiestas solemnes de Yahweh. Toman este pasaje para decir, guardamos el domingo en honor o recordando la resurrección de nuestro Salvador, mientras por otra parte están despreciando las fiestas solemnes. Por una parte siguen al mundo y al despreciar las fiestas solemnes están despreciando al autor que también las dio. Y son desobedientes, son mentirosos, presumiendo ser no son. ¿Por qué? Porque esas voces que les enseñan a ellos son los agentes que Satanás tiene en la tierra, que manipulan, malinterpretan las Escrituras para engañar al mundo entero. Otra cita, sacada de su contexto, la hallamos en Hechos, capítulo 20, verso 7. Hechos, capítulo 20, verso 7 en adelante. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando yo analizo este pasaje sin prejuicios, puedo llegar a entender que el primer día de la semana, cuando comienza bíblicamente el primer día de la semana, después de la puesta de sol del Shabbat, después de la puesta de sol del Shabbat, comienza ya el primer día de la semana. Y los discípulos, después del día de Shabbat, se habían reunido para celebrar una cena de hermandad, para aprovechar que al día siguiente Saúl Pablo tenía que emprender un viaje. Es como si usted celebra una fiesta en la iglesia y hacen una cena, pero no está santificando nada. Está participando de una cena de hermandad, como decimos naturalmente. Y eso es lo que sucedió precisamente en esa despedida de Pablo en Troas. Había terminado el día de Shabbat, había comenzado ya el primer día de la semana, y los discípulos en ese primer día de la semana se reunieron para tener una cena de hermandad, para aprovechar el poco tiempo que tenían para estar Pablo con ellos, para que Pablo siguiera enseñándoles, exhortándoles la Sagrada Escritura. Y alargó la enseñanza hasta la medianoche.
hasta lo que hoy conocemos como la medianoche de sábado al domingo, para que usted lo pueda entender un poquitín más. Pero no está haciendo referencia para nada al cambio de la santidad del Shabbat, del sábado al domingo, para nada, hermano y hermana. Repito, es como si su iglesia tuviera una cena de hermandad, un día cualquiera, para dar la despedida a algún dirigente que ha venido a visitarles, y en prueba de gratitud celebran con ellos esa cena de hermandad juntamente con él, aprovechando también que él pueda exhortarles, enseñarles la Sagrada Escritura. Para nada estamos viendo el cambio del Shabbat, del sábado al domingo. La última cita de las tres que hallamos solamente que hablan acerca del primer día de la semana, lo hallamos en 1 Corintios, capítulo 16, verso 1. La ofrenda para los santos. Una ofrenda no está diciendo nada de culto, ni de cambio de santidad de sábado al domingo, para nada. La ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, es decir, cada primer día de la semana, la ofrenda para los santos, cada uno de ustedes aparte algo, póngalo en una hucha, póngalo en algún lugar, poco a poco, cada semana, guardando, dice él, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué? Porque es muy diferente, hermano y hermana. Una cosa es la ofrenda esporádica de un día, y en las iglesias por lo general, la gran mayoría de reuniones siempre hay ofrendas. Y Pablo está diciendo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo en algún lugar concreto para ir depositando esas ofrendas, para que cuando yo llegue no tenga que hacerlo, y así sería una ofrenda generosa, una ofrenda dadivosa, donde cada primer día de la semana uno va poniendo una moneda, 2 monedas, 3 monedas, un billete, lo que sea, y cada semana va aumentando ese depósito, y cuando llegara Pablo, recoger todo para poder llevarlo a los santos en Jerusalén, que ese era el motivo de la recogida de esa ofrenda concretamente, tal como la hallamos en la Escritura, hermano y hermana. Para nada, ninguna de esas 3 citas bíblicas indica que la santidad del sábado haya sido cambiada al primer día de la semana. 3 citas bíblicas donde habla del primer día de la semana. 3 citas. Usted va a hallar con las citas que yo le mencioné la cantidad de sábados que aparecen en esas citas que hemos compartido en el libro de Hechos y también en el libro de Apocalipsis. No hay cambio bíblicamente del sábado al domingo. Y al estar guardando el domingo en lugar del día de reposo bíblico, en lugar del Shabbat, ¿a quién están siguiendo? ¿Qué significa domingo? ¿Usted sabe qué significa domingo? Usted que se congrega en su feligresía, en su iglesia, en su asamblea, ¿usted sabe lo que significa la palabra domingo literalmente? La palabra domingo significa día del venerado Señor Dios Sol. La Iglesia Católica, muy astuta, le quitó la última palabra de son, dai,
día del sol, y dijo, domingo es el día del Señor. Señor Dios. ¿Pero qué es Señor Dios? Sol. El Dios que adoran los católicos, hermanos y hermanas. La hostia es un símbolo del sol. Y el mundo guarda el domingo adorando al sol, influenciados por el paganismo, y la Iglesia Católica ha impuesto en el mundo entero el mismo sistema de adoración al sol, y el cristianismo, al guardar el domingo, está siguiendo los pasos de Roma. Están siguiendo al gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Propósito de Satanás, que todo el mundo se pierda. Y al estar guardando el domingo, están guardando un día impuesto por el hombre. La primera ley dominical, el primer cambio oficial que hubo de sábado a domingo, tuvo lugar el 7 de marzo del año 321, a través del edicto de Constantino, cuando Constantino, siendo emperador romano, promulgó una ley en la cual prohibía trabajar el domingo. Solamente se les permitía ese trabajo a los agricultores, porque según él era el día bendecido por el sol. De ahí viene, hermano y hermana, el cambio del sábado al domingo, el 7 de marzo del año 321. Y fue a partir de ahí, hermano y hermana, al promulgarse la primera ley dominical dentro del Imperio Romano, que gobernaba la vieja Europa de aquellos tiempos. Cuando finalizó, o precisamente cuando fue derrotado el Imperio Romano, de acuerdo al capítulo 7 del libro de Daniel, después de la destrucción del Imperio Romano, este imperio se divide en 10 cuernos, en 10 reinos, la vieja Europa. De entre esos 10 cuernos surge el cuerno pequeño. Y en Daniel capítulo 7, verso 25, nos dice, entre otras cosas, qué es lo que haría este cuerno pequeño. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, a los santos del Altísimo perseguirá, como así lo hizo. Y pensará en cambiar los tiempos de las solemnidades, pensará en cambiar las fiestas solemnes, como así lo hizo, cambió las fiestas solemnes y puso en su lugar las fiestas paganas, cambió el inicio del día, cambió el inicio del mes, cambió el inicio del año, cambió todos los tiempos bíblicos que hallamos en la Escritura, puso tiempos paganos, y al mismo tiempo pensaría en cambiar la ley. Quitó el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración a las imágenes, lo quitó, y el mundo se ha vuelto idólatra al estar siguiendo las falsas enseñanzas de Roma. Quitó también el cuarto mandamiento, que dice, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Lo quitó, lo eliminó y puso en su lugar, en el mandamiento 3, no en el cuarto, en el 3, oirás misa entera todos los domingos y días de guardar. De los 10, al quitar el segundo, le quedaban 9 mandamientos. Y le faltaba uno para completar los 10. ¿Y qué hizo? Del 10º mandamiento de la ley, lo dividió en 2.
y el mundo católico y el mundo cristiano y el mundo en general piensan que están guardando la ley, pero están guardando una ley manipulada precisamente por el cuerno pequeño, por el agente de Satanás en la tierra. ¿Entendemos, hermano y hermana? Para aquellos que dicen hoy que no hay ley que guardar, si no hay ley que guardar, repito, el cristiano que dice tal cosa, ya no hay ley que guardar, porque estamos viviendo ahora bajo la gracia, debiera de estar adorando imágenes. El segundo mandamiento es: no te harás imágenes, no te inclinarás ante ellas, no las honrarás. Si no hay ley que guardar, el cristiano debiera de estar adorando imágenes. Pero no creo que usted lo haga, ¿verdad que no? ¿Estaría blasfemando el nombre de Yahweh conforme al mandamiento, tal como hallamos en Éxodo capítulo 20, verso 7? No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Es decir, no pronunciar el nombre de Yahweh o no pronunciar el nombre de Jehová, el nombre de Dios que usa el cristianismo, en vano. No lo hacen, ¿verdad que no? Respetan ese nombre. Por lo tanto, están guardando parte de una ley. Si no hay ley que guardar, estarían despreciando el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Si no hay ley que guardar, ¿está usted despreciando a sus padres? No creo que lo haga, ¿verdad que no, hermano? Si no hay ley que guardar, usted estaría matando. Sería un asesino, porque el mandamiento dice: no matarás. ¿Es usted asesino, hermano y hermana? ¿Es usted? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿está guardando la ley o no está guardando la ley? ¿Está usted cometiendo adulterio? Porque la Biblia me indica que el mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Está usted cometiendo adulterio? Si no es adúltero, entonces usted está guardando la ley. Si sigue diciendo que no hay ley que guardar, ¿es usted un ladrón? Porque el mandamiento dice: no hurtarás, no robarás. ¿Es usted un ladrón? Si no lo roba, es porque está guardando parte de esa ley que dice que no hay que guardar. ¿Entendemos, hermano y hermana? Entonces, ¿están guardando esa ley o no están guardando esa ley? Sí, hermano y hermana, ¿están guardando parte de esa ley? La están guardando. Son inconscientes todos aquellos que dicen: no, ya no hay ley que guardar, somos salvos por gracia. Son inconscientes, hermano y hermana, no saben lo que dicen porque están guardando precisamente parte de una ley. Están guardando 9 mandamientos de una ley. El problema de ellos no es la ley, el problema de ellos es el cuarto mandamiento. El único que reconoce a Elohim como nuestro creador y redentor, el único de los 10, es el cuarto mandamiento, que reconocemos que fuimos creados por Él. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y ese mandamiento es el más pisoteado, el más odiado, el más despreciado por el mundo entero, precisamente porque están siguiendo al gran flautista, al diablo Satanás, que a través de sus agentes engaña al mundo entero. Pensemos, mi querido hermano y hermana que me escuchas. ¿Alguien de ustedes puede llegar a pensar
que si realmente el domingo fuera el día bíblico, repito, alguno de ustedes puede llegar a pensar que si el domingo fuera bíblico, el día que realmente hay que guardar, el mundo lo guardaría. ¿Cree usted que si el domingo fuera realmente el domingo que diga la Biblia que hay que guardarlo, el mundo lo guardaría? ¿Lo estaría guardando también la Iglesia Católica Apostólica Romana? Cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana y el mundo van en contra de un escrito está. Piense, mi querido hermano y hermana que me escucha, piense. Piense porque nuestro tiempo de gracia se nos termina. ¿Vas a seguir adorando a la bestia, formando la imagen a ella, guardando su falso día de adoración, impuesto en el mundo entero, o querrás adorar a Elohim en espíritu y en verdad, guardando su Shabbat, guardando el verdadero día de reposo bíblico? En otro momento, hermano y hermana, hablaremos de cómo guardar el día de reposo, porque debe ser santo. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Lo estaremos desarrollando en otro momento. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema. Todo está en tus manos, Padre, deseando que sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Concluyo, mis amados hermanos y hermanas, meditemos. Si es usted uno de aquellos que dicen que ya no hay ley que guardar, que somos salvos por gracia, medite si es usted idólatra, está adorando imágenes, si está despreciando a sus padres, si es usted un asesino, si es un adúltero, si es un ladrón, porque si no es nada de esas cosas, usted está guardando la ley. Su problema no es la ley, su problema es el Shabbat, el día de reposo, el mandamiento más pisoteado de toda la humanidad. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta dentro de unas horas, a las 12 del mediodía, estaremos de vuelta con ustedes, si Él así nos lo permite. Feliz noche, y nuestro Padre Celestial les pueda dar, o nos pueda dar, discernimiento para poder seguir entendiendo su palabra y viviéndola conforme a su voluntad. Shalom, buenas noches y Shabbat Shalom.